de A Ocho Columnas. Muy buenas noches, bienvenida y bienvenido a este ejercicio comunicativo, este ejercicio periodístico que es A Ocho Columnas, un esfuerzo de Radio Televisión de Veracruz, de la Subdirección de Noticias y de todas las personas involucradas en hacer posible este espacio de micrófonos abiertos a través de la señal de TV Más y también de nuestras plataformas digitales. Soy Alejandra Mota Romero, encantada de poderles acompañar en esta mitad de semana y despidiendo el primer mes del año, 31 de enero del año 2024, y además muy contenta porque Female Power en esta noche de miércoles. Justamente les voy a presentar a nuestra invitada que nos estará acompañando y con quien estaremos platicando largo y tendido sobre lo que tiene que ver con la protección civil. Estoy hablando de la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado. ¿Cómo está, secretaria? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y, bueno, como lo dices, poder femenino es tiempo de mujeres y demás. Es correcto. Muchísimas gracias por acompañarnos y a quien también me honra, como siempre, acompañar y compartir micrófonos y compartir un tiempo en esta noche. Es una compañera y amiga muy querida también de Radio Televisión de Veracruz, mi querida Sara Landa. Sara, bienvenida. Ale, muchísimas gracias por la invitación, secretaria, bienvenida, y también un placer compartir con ustedes micrófonos aquí con Rosana. Muchas gracias. Gracias, Sara. ¿Y qué te digo? Mi querida compañera y amiga, además de trinchera informativa también, Rosana Luna. Bienvenida, amiga. Bienvenidos también a nuestras invitadas. De verdad es un privilegio poder compartir con las tres y, como bien dicen, Team Mujeres. Efectivamente. Gracias, Rosana, y gracias a usted, a nuestra audiencia, que pues nos va a acompañar una hora para platicar sobre temas que le importan a Veracruz, temas pues que tienen que ver en particular con la protección civil. Y si le parece, comenzamos, secretaria, pues por un tema que vale la pena clarificar, porque de repente la gente se queda como con lo que se dice en algunos medios que puede o no ser verdad. Y es lo que tiene que ver con el proceso de inducción del gasoducto en Emiliano Zapata, que sí, que no, que sí en Jalapa. Clarifíquenos este tema. Sí, bueno, pues como ustedes saben, a la Secretaría de Protección Civil le toca regular los proyectos de inversión respecto a construcción de infraestructuras que pudieran tener pues un nivel de riesgo. Recordemos que toda la actividad tiene un nivel de riesgo y también que está muy estipulado tanto en la ley como en los reglamentos cuál es nuestra competencia, qué revisamos, cuáles son los requisitos para un proyecto de esta naturaleza y qué pasa cuando se cumplen las empresas. Nosotros tuvimos ahí acercamientos durante toda la administración, hay que decir, pues con la empresa había tenido como unos temas que habían detenido la construcción, creo que tenían que ver con competencia municipal y se acercaron pues para tener su dictamen técnico de riesgo por uso de suelo. ¿Eso qué significa? Lo que estamos autorizando, lo que le compete a la Secretaría de Protección Civil autorizar es la construcción del gasoducto, que en este caso es la introducción del gasoducto, y tenemos dos dictámenes específicos. Se emitieron estos dos dictámenes porque se cumplen todos los requisitos que están estipulados en la ley, desde permisos federales que tienen que ver con permisos de Senagas, ASEA y demás, también las constancias de no afectación, ¿no? O sea, que emite Conagua, que emite la Comisión Federal de Electricidad, tanto transmisión como distribución, sí. Y bueno, pues algunos permisos municipales que también se contemplan pues para emitir ese dictamen. ¿Qué nos toca como autoridades? Y es importante señalarlo. O sea, nosotros no podemos hacer nada que no esté indicado en los reglamentos. O sea, cualquier acción adicional a lo que está en nuestras competencias es un delito, ¿no? O sea, no podemos hacerlo, a diferencia de la ciudadanía que puede hacer todo lo que las leyes no le prohíben. Las autoridades tenemos que hacer solamente todo lo que las leyes nos permiten hacerlo. Y en ese sentido es importante señalarlo porque lo que ocurre cuando un proyecto de esta naturaleza o de cualquier otra cumple con los requisitos, pues tenemos un plazo para emitir el documento, el dictamen, y posteriormente pues para que lo tengan y hagan los trámites correspondientes. También es importante señalar que no es un permiso de construcción, no es una licencia, nosotros no autorizamos la construcción del gasoducto, sino más bien es, digamos que es un trámite de segundo nivel. O sea que por lo general las empresas lo ocupan para pues hacer sus dictámenes que ya tienen que ver con las otras. ¿Recomendaciones? Emitimos recomendaciones y en este caso en específico hemos tratado de ir más allá, ahí sí, de lo que están, de lo que la empresa está obligada a hacer por ley, y les pedimos un plan de emergencia externo, ¿no? Una vez que se emitan, pues que ya entre en operación, que ya es una fase que no nos corresponde como secretaría, pues ya estamos en pláticas para que en ese momento que
entre en operación, tengan un plan de emergencia externo, y lo que quiere decir eso es tener todos los convenios de quién podría atender una naturaleza, una emergencia de esa naturaleza, sí, los alcances de la misma, quién estaría operando, ¿no? O sea, quién va a reaccionar en un primer momento, quién va a ser el responsable en un segundo momento, en un tercer momento, con los cuerpos de bomberos, en este caso de Jalapa, que es donde tenemos cuerpos de bomberos, saber qué es lo que van a necesitar activar, si tienen las capacidades que además las tienen para atender una emergencia de este tipo y demás, y eso todo se establece en un plan para que esperemos que no ocurra, pero en caso de que ocurra una emergencia, bueno, tengamos todas las autoridades involucradas, sepamos qué hacer en ese momento. Buenísimo. Bien, secretaria, pero si bien es cierto, la gente a veces confunde, ¿no?, en que sí se dan los permisos, en que no. Sí existe realmente un riesgo, porque hay temor de la gente y a veces la ignorancia hace generar este tipo de preguntas y de no estar de acuerdo en algo que tan poco tienen conocimiento. Pero usted como pues titular de Protección Civil, ¿realmente sí es un peligro latente el que se pase una tubería de gas en la ciudad, por ejemplo, por la geografía de Jalapa? Bueno, digamos que tenemos ciudades en el estado que están construidas sobre gasoductos de diferente naturaleza, o sea, todo Coatzacoalcos, todo Minatitlán, ¿no? Poza Rica también, ¿no? O sea, y entonces es importante señalar que es un riesgo en el que estamos acostumbrados las y los veracruzanos a vivir. Eso por una parte. Y por otra parte también es importante señalar la naturaleza del gas natural, ¿no? Que es muy diferente al gas LP. O sea, el gas LP es más denso, o sea, pesa más, por así decirlo, y eso hace que sea muy difícil que se disipe, ¿no? Los accidentes que desafortunadamente ocurren en las casas de gas LP es porque el gas se queda y es un combustible, entonces se queda ahí, por así decirlo, le cuesta trabajo salir y entonces, bueno, ante una chispa o algo, eso se enciende y eso explota. Con el gas natural es más liviano, es decir, pues que se evapora, por así decirlo, se dispersa más fácilmente. En ese sentido, pues el gas natural es mucho más seguro que el gas LP, por ejemplo, y que nosotros convivimos de manera cotidiana con el gas LP. Además de temas de costos, de eficiencia energética y demás, que bueno, pues que particularmente eso tiene que ver más con pues, altos consumidores, ¿no? Industrias y demás que tienen que ver con el consumo de gas natural. Y la otra cuestión importante de señalar es que, bueno, pues todas las actividades humanas tienen un riesgo, ¿no? O sea, no hay actividad, caminar es un riesgo, o sea, andar en la calle es un riesgo y que lo que nos toca como Secretaría es saber de qué manera podemos evitar esos riesgos o mitigarlos y reducirlos, ¿no? Y en ese sentido, por eso se emiten las recomendaciones, porque, o sea, un tanque estacionario en una casa es un riesgo, ¿no? Y eso no quiere decir que no podamos vivir en nuestras casas porque tenemos gas LP, ¿no? O sea, sino que hay una serie de cosas que tenemos que hacer, pues, para evitar o prevenir o reducir la inminencia de ese riesgo o que ese riesgo se convierta en una emergencia. De hecho, mi pregunta va enfocada un poco a esto último que está contestando. ¿Qué tendría que poder pasar? ¿Cuáles serían las posibilidades de sufrir realmente una contingencia para que ustedes dictaminaran que no es recomendable la tubería de gas subterráneo? Es que justamente, digamos que la tubería va a estar a una distancia pues bastante considerable, o sea, sí podría presentarse una fuga que se va a estar monitoreando desde donde sale, o sea, así como lo hace Pemex, o sea, se nota el cambio de presión y entonces en ese momento se revisa, pero también es importante decir esto, o sea, a diferencia del gas, que hemos tenido otros accidentes con gasoductos de gas LP, pues lo que ocurre ahí es que ahí se queda, ¿no? Y eso es lo que hace riesgoso acercarse a la zona, ¿no? Oiga, secretaria, y perdón que la interrumpa, pero por ejemplo, si esta tubería quisiera pasar por Coatepec, por poner un ejemplo, que es pueblo mágico, ¿esto también implicaría cambio de reglas? Bueno, tendríamos que ver los reglamentos municipales, o sea, y también los reglamentos de los pueblos mágicos, y esos no los conozco, ¿no? En ese sentido, por eso digo que el dictamen técnico de uso de suelo es un, digamos, trámite de segundo nivel. No estamos autorizando, se le corresponde a los gestores del territorio, que en este caso puede ser, pues, quienes tengan la propiedad, ya sean dependencias federales o ya sea el municipio mismo, quienes determinan la idoneidad y que ellos sí tienen que tomar en cuenta una serie de consideraciones
sociales que nosotros no podemos tomar en cuenta por la naturaleza técnica de los dictámenes, ¿no? O sea, porque precisamente, o sea, pensemos en una industria que pudiera ser muy riesgosa, pero que la empresa por alguna cuestión ha convencido a una localidad de ponerla tipo minería, ¿no? Y vamos a tener trabajo y si tráigala, pues al final de cuentas, o sea, si bien por supuesto que la sensibilidad social es importante, a la hora de revisar las cuestiones técnicas, a la Secretaría le corresponde esa parte, ¿no? O sea, la parte técnica que asegura que los proyectos estén construidos de manera adecuada y de que se estén preparados para en caso de que ocurra una situación. Entonces, por eso, pues por eso digo que no es un permiso de construcción que ya le competirá a los municipios dependiendo de la naturaleza del municipio, de la vocación, de una serie de cosas que ellos decidan si introducirlo o no. O sea, por ejemplo, en el caso de Boca del Río, el asunto fue que justamente iban a reparar la calle por donde estaba proyectado pasar el gasoducto. Y en ese sentido, pues lo más idóneo en ese momento, o sea, una construcción de gobierno del Estado también y del municipio fue, pues antes de que, o sea, en lugar de esperarme a que metan el gasoducto, una vez terminada la obra, pues lo hacemos a la par y ya para la operación, pues es otra serie de cuestiones y de trámites que tendrá que llevar a cabo la empresa. Bien, hablando de explosiones, secretaria, preguntarle, hace poco hubo una explosión ahí, creo que fue en estos días, ayer antier, en la central de Abastos. ¿De qué manera se tienen que revisar? Porque tengo entendido que fue también por gas, algo así. Pero no sé si hay una revisión, le corresponde al Ayuntamiento, a la Secretaría de Protección del Estado, pero bueno, debe de haber ahí, como locatarios, pues tener también sus medidas, su plan, ¿no?, de emergencia, de protección civil. ¿Hay vigilancia, hay supervisiones de estos establecimientos? Al respecto tenemos las actividades económicas divididas en diferentes rubros, ¿no? En bajo, mediano y alto riesgo. A la Secretaría le corresponde regular mediano y alto riesgo, o sea que van desde los centros de atención infantil, ¿no?, que son mediano riesgo, hasta industrias, actividades mayores y demás, ¿no? O sea, digamos que estos pequeños negocios tienen obligación de tener un programa interno de materia de protección civil, que es un plan en donde se establecen pues todas las constancias de cómo están las instalaciones y también se llevan a cabo pues los planes de emergencias, tener brigadas de protección civil en las zonas, por ejemplo, hacer simulacros 2 veces al año y una serie de obligaciones que tenemos todas las personas, ¿no?, que tienen un negocio, o sea, todas las personas son sujetos obligados. Y en ese sentido, pues digamos que también la Secretaría a nivel estatal con 212 municipios es muy difícil que podamos regular absolutamente todas las actividades y por eso las dividimos en esos rubros. Y nos corresponde la revisión de mediano y alto riesgo, ¿no? A los municipios les corresponde el bajo riesgo y que justamente ahí pues estamos analizando cómo hacer más pues más sencillos, ¿no?, los trámites que tienen que ver con los dictámenes de protección civil, porque sabemos que muchas veces, pues para actividades menores, tipo pues una tienda de abarrotes, la señora que hace antojitos en su casa, que tiene gas LP, pero que de todas maneras, o sea, pues que es una persona y entonces no le puedes pedir una brigada, ¿no?, a una persona. Entonces, para poder hacer las adecuaciones correspondientes, pues para que tengan medidas de seguridad que no, o sea, que si bien si van a generar un costo, pues que no sea algo, pues, que sean realizables, que tengan que ver con una capacitación de uso de extintor, tener un extintor en la zona y demás, pues precisamente para evitar este tipo de cuestiones. Falta de cultura de protección civil totalmente, ¿no? Porque, pues, como usted lo comentaba, o sea, vemos, por ejemplo, puestos o tiendas pequeñas donde, pues, no cuentan ni siquiera con el extintor que deberían de tener, ¿no? Sí, pues tiene que ver mucho con la sensibilidad y desafortunadamente lo que hemos visto es que sí hay pasos agigantados, pero que desafortunadamente siempre están asociados a un desastre, ¿no? O sea, por lo general, pues todo lo vemos como que nos sobra hasta que es necesario, ¿no? Hasta que justamente tuviste un conato de incendio y no tienes con qué apagarlo, hasta que hay una situación que ya se sale de control. Entonces, bueno, pues un poco la tarea de la Secretaría y nos hemos enfocado y agradezco estos espacios porque precisamente nos ayudan mucho pues a la difusión de las medidas, es pues poder comentarle a la gente de que, bueno, pues si bien sabemos que es una inversión, pues no hay inversión mejor que la seguridad de las personas que laboran en un inmueble, pero además pues que, o sea, justamente hay
cálculo que se hace a nivel internacional de cuánto cuesta un desastre, ¿no? Y a nivel internacional se tiene una medida promedio en donde por cada $1 que se invierte en prevención son $7 que se ahorran a la hora de atender una emergencia, ¿no? Y en ese sentido, pues seguimos como haciendo ese tipo de tarea, pues para poder sensibilizar a la gente de que, bueno, pues es mejor siempre estar preparados, estar listos, o sea, prever cuáles son las circunstancias que pueden ocurrir y estar preparados para que en caso de que podamos tener una primera respuesta, ¿no? Y en el mejor de los casos, y es lo que generalmente ocurre con estas preparaciones, pues que ahí quede, o sea, que un conato de incendio sea un conato de incendio y no un incendio de 2, 3 locales. Y hasta ¿no? en Como las familias ocurrió. estar preparados, ¿no? Porque ese es otro también, va de la mano con los negocios y eso, en las casas también. Exactamente, y ese es el trabajo que hacemos precisamente en el marco de los simulacros nacionales, o sea, revisar los planes familiares, las mochilas de emergencia, que en verdad parece que son tareas que están de más, pero cuando tienes que evacuar tu casa en la madrugada, o sea, mejor tener listas tus cosas para salir inmediatamente a esa hora, ponerte a buscar documentos y demás. Secretaria, ¿y qué mejor camino hacia el autocuidado que desde las infancias, ¿no? Y por eso pongo sobre la mesa el hablar de estas macroferias que 2023 anduvieron todo el estado de Veracruz, y no solamente Secretaría de Protección Civil, sino se apoyaron pues de varias instituciones que justamente promovían esto, el autocuidado, las habilidades, ¿no? En niñas, niños y adolescentes. Platícanos un poquito de cómo fue este trabajo. Sí, la verdad es que la macroferia nos gusta mucho, ya llevamos 2 años realizándolo, de manera coordinada, fue una idea y una instrucción y ha encabezado los esfuerzos el señor gobernador, de ver de qué manera pues todas las dependencias teníamos actividades enfocadas a las infancias respecto a temas de prevención, temas de cuidado, temas de ponerse a salvo, ¿no? Evitar algunas conductas que pudieran generarse de riesgo, ¿no? Y demás. Y entonces precisamente en el marco del 2021, en el marco del Día del Niño, o sea, pensábamos bueno, ¿por qué no nos juntamos y hacemos entre todas y todos, pues hacemos un evento que pueda ser un evento atractivo, que pueda ser un evento que pueda ser muy concurrido, y entonces así unimos los esfuerzos. Y entonces él tuvo la visión no nada más de tener un evento, que fue la primera macroferia aquí en Jalapa, sino precisamente de poderlo llevar al resto del estado. Y entonces, bueno, pues ya prácticamente recorrimos todo el estado, ya vamos por la segunda vuelta. Este año ya tenemos programadas por instrucción del gobernador 4 macroferias, ¿no? Entonces nos vamos a quedar más en la zona centro, vamos a Cuatza ahorita en febrero, que justamente estuvimos en Mina, pero no hemos llegado a Coatzacoalcos, vamos a estar en Cuatza ahorita a finales de febrero, y después vamos a estar aquí en Jalapa, retomamos Jalapa, que también fue una macroferia muy exitosa, nos vamos al puerto de Veracruz también, y bueno, nos vamos a las altas montañas, que si bien tuvimos una ahí en Córdoba, pues queremos estar pues también en otros puntos de las altas montañas. Es un esfuerzo de 16 dependencias, y entonces es muy padre porque tenemos actividades desde infancia temprana, por ejemplo, la ahora Secretaría de Cultura lleva pues una ludoteca para los niños menores, hasta actividades para adolescentes, ¿no? O sea, el Instituto de la Juventud, prevención de delitos de la Secretaría de Educación llevan actividades, los perros del K9, los caballos de la equina, ¿no? La Secretaría de Seguridad va muy bien, la Secretaría de Educación también tiene unos talleres muy llamativos, ¿no? Chef por un día es de los más exitosos que se tienen, ¿no? La Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo también, hasta el IBAI tiene actividades que tienen que ver precisamente con cuidado de datos personales y demás, y hemos visto cada vez más, o sea, que se unen nuevas dependencias, o sea, que precisamente... Yo tengo esto que aportar, ¿no? Ajá, no, o sea, que precisamente una vez que se ha como transmitido esta idea del autocuidado, pues dicen, ay, yo tengo, que de pronto decíamos, bueno, yo decía la primera vez que me dijeron el IBAI, yo dije, bueno, pero el IBAI, ¿qué va a llevar? No, pues, o sea, justamente el cuidado de datos personales en las infancias, redes sociales, ¿qué dices que no? O sea, es muy importante que las niñas y niños lo sepan. Y la verdad es que nos ha ido muy bien, hemos tenido muy buena respuesta. O sea, yo he tratado de ir a todas las macroferias y siempre que puedo le pregunto a las niñas y niños, y así, ¿qué fue lo que más te gustó de los caballos, no? Eso siempre les gusta, los perros. Pero no he recibido como comentarios negativos de, ay, me aburrí, ay, es lúdico. Es muy lúdico y es muy divertido, y precisamente este formato que ideó el señor gobernador de tener pues libertad de poderse ir, o sea, no hacer un recorrido en donde, a ver,
llevo a mi grupo del 1, 2, 3, sino que entran los niños, están en un espacio seguro, pueden ir a donde quieran, son atendidos, se llevan un regalito, todo completamente gratuito, y ahí el apoyo de los municipios también para transportar, y de las escuelas, la Secretaría de Educación nos ayuda a transportar escuelas, pues para asegurar también que haya diversidad en la asistencia, o sea, que vayan niños que difícilmente pueden acceder a ese tipo de cuestiones, pero de cualquier manera, o sea, hemos estado en lugares como Jalapa, ¿no? En donde han ido niños de escuelas privadas en donde dicen, ay, qué padre. Igual hemos estado, hemos recibido niños de escuelas indígenas que también dicen, ay, qué padre, ¿no? Y también tuvimos una experiencia muy padre. Uno de los talleres de la Secretaría de Educación es de lengua de señas mexicanas. Llegaron niños sordos y que precisamente el poderse comunicar en su lengua pues fue muy, muy padre para ellos, ¿no? O sea, saberse escuchados en este caso. Y además que los niños son los voceros, perdón, son los voceros, porque llegan, mamá, no hagas esto porque si no sucede esto, ¿no? Claro. Y no lo hagas, y entonces ya las obligan de alguna manera al adulto a hacer conciencia de la situación. Exactamente. Entonces, y temas de tránsito, temas de alimentación también, temas de protección civil. También hemos llevado cosas de difusión de la ciencia con temas meteorológicos y cómo se hace una nube. Y la verdad es que les gusta mucho. Les gusta mucho. Secretaria, yo quería preguntarle, estamos todavía en temporada de frentes fríos, han estado las temperaturas muy bajas en estas últimas semanas. ¿Les ha tocado entonces atender a la población, atender a la ciudadanía que quiere aprovechar la caída de agua-nieve? Entonces, claro, creo que en estos momentos hay mucho más trabajo del que ya de por sí tiene la dependencia a su cargo. Sí, pues nosotros pensábamos que enero era de los meses sencillos, por así decirlo, porque justamente con Tlacotalpan empiezan como los socioorganizativos, claro, ¿no? Y ya no paramos porque empezamos con la Candelaria y luego venía Carnaval, que bueno, ya le pusieron otra fecha, pero bueno, después Cumbre Tajín y demás. Pero bueno, este enero lo hemos tenido como muy atendido, muy activo por el tema de los operativos de frío. Ahí nos apoya mucho la coordinación muy buena que hemos establecido con el DIF estatal para precisamente tener pues una presencia en las localidades de frío, ¿no? O sea que además son localidades que están en situación de marginalidad. Y en ese sentido pues nos repartimos y eso ayuda mucho porque cubrimos más. Entonces ahí también por instrucción del gobernador el programa de atención a población vulnerable se atiende a partir de situaciones de emergencia o de prevención de emergencias. Entonces, bueno, pues establecemos municipios prioritarios a partir de ciertos criterios y ahí es donde van a atender. Entonces, hacemos entrega directa a la población, que es importante señalarlo, ¿no? O sea, también una de las cuestiones que hemos transformado, siguiendo también la directriz del presidente de la República, es que todo lo que tiene que ver con programas sociales de atención a población vulnerable se entrega directamente a la población, o sea, van así casa por casa entregando y pues eso nos ayuda precisamente pues a asegurarnos que lleguen los insumos a donde se necesitan y a tener mayor cobertura gracias al apoyo que tenemos con DIF estatal. Pero tengo entendido que además ahora es mucho más rápida la entrega, están atendiendo a la población, haciendo el conteo, el censo, digamos, de las personas damnificadas y es mucho más fácil, mucho más rápido que cuando había que hacer todo un trámite para que No, sí, o sea, definitivamente, o sea, justamente de las fake news, ahí una cuestión que sí se ha dicho mucho es el tema del Fonden, ¿no? Y que además lo vimos muy activo y que hasta nos pasaron a arrastrar por el tema de Acapulco y por la dinámica que traíamos en los problemas que traíamos en Agua Dulce. Entonces, lo que nosotros hemos experimentado a partir del cambio de los lineamientos son dos cosas importantes. Uno, nos aseguramos que los insumos lleguen a quien los necesita. O sea, porque yo recuerdo, no voy a decir en qué municipio, pero la primera vez que fuimos a una entrega, dígalo. Justamente llegué a una casa en donde, bueno, pues había 1000 colchonetas embodegadas, ¿no? O sea, justamente antes de llegar a la entrega. Entonces, bueno, pues eso del frijol con gorgojo es que era verdad. Ahí ¿no? está. ¿Le parece, secretaria, si este tema que es interesante, qué ha implicado para Veracruz la eliminación del Fonden, que sí y que no? Lo dejamos para el siguiente bloque y lo seguimos platicando. Claro que Estamos sí. en A 8 Columnas con la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, Sara Landa y Rosana Luna en este ejercicio comunicativo. Volvemos. A
8 columnas, debate periodístico en esta noche de miércoles 31 de enero del año 2024. Dos grandes periodistas, Rosana Luna Cerdán, por supuesto también nuestra compañera Sara Landa y nuestra invitada, la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, la doctora que nos trae muchos temas importantes y que apenas en la primera mitad se nos fue ya como agua entre las manos, pero hay un tema importante y que es justo con el que nos quedábamos a la pausa. ¿Y qué significó para Veracruz la eliminación del Fonden? Porque de repente había como el miedo, ¿no? ¿Y ahora qué va a suceder? Pero la realidad es otra, secretaria. Sí, bueno, como lo decíamos antes de la pausa, sí nos tocó todavía algunas entregas en donde, bueno, los insumos se acumulaban a que el ayuntamiento decidía sacarlos, ¿no? Y digo el ayuntamiento no por echarle la culpa al primer nivel de gobierno, sino porque precisamente las reglas del Fonden estipulaban que la obligación de la Secretaría prácticamente era recibir los insumos y entregarlos a los municipios, y en el momento en el que yo tuviera un recibo con sello del ayuntamiento, ahí quedaba el tema, ¿no? Entonces la entrega correspondía a los ayuntamientos, correspondía a los municipios. Y en ese sentido, pues sí, o sea, bueno, pues todos vimos una serie de excesos y una serie de malos usos de los insumos del arroz con gorgojo, del frijol con gorgojo que decía el presidente, porque precisamente se guardaban las despensas pues para las temporadas electorales. Además de una serie de cosas que de pronto pues llamaban la atención, ¿no? O sea, los incrementos presupuestales a la Secretaría, precisamente en años de elecciones, aunque no hubiera pasado un evento significativo, o sea, pues, por ejemplo, en 2018 la Secretaría tuvo más de 100 millones de pesos y pues, pues pregúntenme, bueno, pues ustedes vieron en dónde se entregó eso, sí, ¿no? Sí, sí. Y demás. Entonces, bueno, pues desde el principio con la instrucción del gobernador de poder hacer transparente este tipo de entregas, pero además con la convicción de que no podemos aprovecharnos de la necesidad de la gente en momentos de tanta vulnerabilidad, claro. O sea, que es inmoral, ¿no? Y que además tenemos que recuperar, hablar de ética y hablar de moralidad en el ejercicio público. Y en ese sentido, bueno, pues hemos cambiado los lineamientos, específicamente la Secretaría se involucra en la verificación de los daños, porque también recibíamos EDANES, que son los instrumentos de evaluación y de análisis de necesidades, en donde nos decían 1000 viviendas afectadas y llegabas y la localidad tenía 100 casas, ¿no? Entonces, o que nos entregaban los listados y era fulanito de tal y menganito de tal, y, o sea, todos primos, aunque vivieran en lugares diferentes, y decías, ¿cómo si se afectaron a poco estos primos y estos primos y estos primos y no un territorio? Entonces, bueno, pues ha sido una tarea titánica, pero además con el cambio de los lineamientos en el Fonden, pues eso nos ha ayudado mucho en la tarea, porque tenemos ahora el apoyo de las Fuerzas Armadas para la entrega, ¿no? Cuando son insumos federales. Entonces, el tema de la compra de los insumos ya ha hablado mucho el presidente, ¿no? Y eso no nos corresponde a nosotros, no lo vimos de cerca. De lo que sí podemos hablar es del tema de las entregas. Y las entregas ahí, la responsabilidad terminaba en el momento en el que el ayuntamiento recibía los insumos. Si los entregaban, si se les echaban a perder, si los guardaban para la campaña o lo demás, ya no era competencia de la Secretaría. Y en ese sentido, el poder hacer las entregas casa por casa nos ha ayudado a agilizar más los temas. Pero además, cuando se involucra a la Federación, o sea, cuando llegan insumos federales, pues el apoyo del Ejército y de la Marina en este tipo de actividades, pues nos facilita muchísimo el trabajo, porque no hay ninguna institución con mayor capacidad logística que el Ejército mexicano y la Armada de México, ¿no? Y en ese sentido, pues esa capacidad logística desplegada para apoyar a la población con una instrucción clara desde que es de la entrega, pues nos ha ayudado mucho en la coordinación. Y además la presencia continua en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, pues nos ha permitido pues que esta dinámica de colaboración pues se dé de manera más natural, porque además pues no es de que les hable una vez cada que algo se prendió, sino que nos vemos diario, nos conocemos, ¿no? Y demás, y hacemos ahí una muy buena dinámica de trabajo. Entonces se ha reducido impresionantemente el tiempo. O sea, yo recuerdo que antes, con los antiguos lineamientos, traíamos un promedio de entre cuando nos iba bien, llegaban los insumos una semana y media, 2 semanas después de que ocurría un evento. Y bueno, ya en ese momento, imagínense, ya agarrarlos, llevarlos,
ya los recibíamos y luego entregárselos al ayuntamiento y luego que el ayuntamiento los entregara, ¿no? Entonces, estamos hablando que si bien nos iba eran 2-3 semanas para poder llegar los insumos y que justamente la idea de la emergencia, o sea, de la asistencia humanitaria es ¿qué necesitas ahorita? Claro. Ahorita no puedes trabajar porque tienes que limpiar tu casa, bueno, te doy una despensa para que puedas comer. Y eso si bien llegaban, ¿no? Porque en algunos casos hubo un rezago tan solo en el caso del huracán Grace, hubo ahí observaciones en particular en este fenómeno meteorológico. En el huracán Grace nos tocó ya trabajarlo con los nuevos lineamientos, precisamente se acababan de publicar los nuevos lineamientos y eso, si bien nos tardamos en entregar, o sea, nos tardamos en entregar porque recibimos una cantidad impresionante de donaciones de todos lados, o sea, recuerdo que me hablaba el secretario de Chiapas y me decía, ahí va que tonelada y media, ¿de qué? De todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, de aquí a que llegaba y demás. Eso fue lo que hizo que nos retrasáramos, o sea, recuerdo que también llegaron 40 toneladas de apoyo de la Secretaría, de la MEXID, ¿no? O sea, de Relaciones Exteriores, que llegaron directamente a atender a Veracruz y que ya no sabíamos qué hacer con tanta harina y con tantos frijoles. Y que justamente decía la gente así de, es que nadie ha venido. Y, o sea, me tocó hablar con gente que llegaba y solicitaba apoyo y que decía, es que nadie ha venido. Y yo así, ¿nadie? ¿Cómo? ¿De verdad nadie? Bueno, nada más Protección Civil Estatal con frijoles. Y yo, bueno, ya ve que sí. Yo sí llegué. Aquí estuvimos. Y entonces, pues eso nos hizo que se facilitara mucho. Hay ciertas cosas que es muy difícil, o sea, que entendemos que en un momento así es muy difícil que la gente entienda porque no está en situación de entender, pues, o sea, está en situación de ser atendida, o sea, pero que de pronto, pues, es muy complicado que la gente que está molesta, que acaba de pasar una situación, que puso en peligro su vida, que perdió su patrimonio, entienda que no va a tener luz en una semana porque la línea de alta tensión es la que se cayó y entonces tienen que conectar la de alta tensión para conectar la de media, para conectar la de baja, ¿no? Entonces, eso sí nos dificultó un poco la tarea, pero también, o sea, la atención de la Comisión Federal de Electricidad fue extraordinaria, o sea, teníamos 2,000 trabajadores de todo el país de la Comisión Federal de Electricidad atendiendo esa situación. Oiga, secretaria, ¿todavía hay algún pendiente relacionado con lo que causó Grace? Referente a la emergencia, nosotros ya no tenemos ningún pendiente. O sea, hay algunos pendientes que tienen que ver pues con los diferentes procesos de atención a infraestructura, que esa es otra historia. Digamos que una cosa es la emergencia, que es cuando tienes que entregar insumos de asistencia humanitaria, cuando tienes que tener a la gente en refugios en caso de que necesite refugios, ver tema de agua, potabilizadoras y demás. Y hay otros procesos que también tenían que ver con el Fonden, que son como más lentos, por así decirlo, que es pues la infraestructura. O sea, yo no puedo pedir que una carretera se arregle en 3 días, ¿no? O que una escuela se arregle en 3 días, ¿no? Y ahí se complicó la situación también por la fecha en la que ocurrió la situación del huracán. O sea, nos pegó en vacaciones. Y pero entonces, hasta la fecha hay ya sitios, ¿no? Como Zongolica, que ya lo habían declarado por ahí, creo, el alcalde, que había un pendiente que por temas burocráticos de documentación y eso, no ha llegado el tema de la infraestructura de ese sitio. Depende de la situación. Por ejemplo, pues las escuelas tenían esa dificultad y en Grace nos ocurrió pues que necesitamos tener un levantamiento de daños para poder meter los proyectos y pues los agarraron en vacaciones. Entonces de pronto era difícil recuperar toda esa información y a mí si me la mandaban 3 meses después, pues ya estaba fuera de los programas, ¿no? Entonces eso por una parte. Pero digamos que nunca en la historia de Veracruz se había, y bueno, tenemos las experiencias previas de huracanes más complicados que Grace, o sea, tuvimos Carl, ¿no? En el centro del estado, de las zonas más pobladas. Entonces, en ninguna otra atención teníamos ese apoyo de infraestructura que sí se atendió, ¿no? O sea, de vivienda, y cada familia atendida, no nada más con insumos de asistencia humanitaria, sino con apoyos para mejorar sus viviendas, para recuperar enseres, para el tema de los enseres también se entregó en tiempo extraordinario. No habían terminado Tabasco y ya habían terminado Veracruz, precisamente por las coordinaciones del ejército. El tema también de los apoyos a productores, porque también se apoyó a productores. O sea, ningún otro gobierno ha atendido una emergencia como el gobierno federal. De manera integral, digamos. De manera integral y muy enfocada hacia la población. O sea, por supuesto que antes estábamos acostumbrados a que, bueno, no te daba el dinero para que arreglaras tu casa, sino que te tenía que reubicar y entonces buscar
busca un terreno y entonces haz la obra y dásela a una constructora, pero además aquí están las constructoras y ¿qué crees? Te cobran 3, 4 veces lo que cuesta y demás, ¿no? O temas de reubicación como el que tenemos aquí cerca de Jalapa, que hay casas que están vacías porque la gente decidió no irse porque los pasan de Songolica ahí pegado con Alto Lucero, ¿no? Entonces, todas esas experiencias se rompieron en el momento en el que se priorizó la atención directa a la población. Buenísimo. Ok. No, pues es un tema súper interesante que además pues muchos municipios pues han sido afectados por diversos fenómenos meteorológicos y que ustedes han estado ahí bastante atentos, pero además también otro asunto relacionado con protección civil, lo que ustedes hacen es, por ejemplo, en los simulacros, ¿no? Que también eso ayuda muchísimo a tomar conciencia, ¿no? En estos fenómenos que aunque en Veracruz no se dan, pero pues ustedes lo realizan, ¿no? Sí, bueno, pues hemos participado en los simulacros nacionales, siempre con una participación destacada, o sea, casi debajo de Ciudad de México, que por naturaleza también de los eventos que aquí ocurren, pues es lo más natural que se revisen los simulacros. Hemos tratado de también adaptarlos a las situaciones veracruzanas, o sea, que no sea, y otra vez simulacro de sismo, pero aquí no tiembla. Hay que decir que sí tiembla, ¿no? Sí. O sea, que precisamente no lo llamemos, pero bueno, pues hay un sismo histórico, el de 1920 en Jalapa, precisamente, que causó devastación, Coatepec y demás. O sea, sí tenemos eventos que han sido muy significativos en el sur del estado también. Tuvimos afectaciones en el 2017, o sea, sí tiembla, ¿no? Es importante señalarlo porque de pronto pues nos pasa tan poco o no nos llega tanto que se nos olvida. Pero sí ocurre y por eso revisamos nuestros protocolos, pero además lo que nos permite revisar el simulacro de hipótesis de sismo es la evacuación de los inmuebles, ¿no? O sea que eso con un incendio o con o con alguna percepción de olor a algo o con alguna situación que se presente, pues se tiene que estar ensayando. Y entre más ensayado esté, pues digamos que mejor sale. Y hemos tenido, pues no sé si la suerte, pero sí la experiencia de al menos en 2 años anteriores que justo después del simulacro pues ocurrió un sismo de verdad. O sea, recuerdo que justamente en uno de estos años, me parece que hace 2 años, un reportero se acercó como a la hora que evacuamos Palacio y nos decía, ¿y a poco cuando tiembla sí salen con los letreros? Y así, 3 minutos después salíamos con los letreros. O sea, pues porque al final de cuentas esa es la ventaja que tienen los simulacros, pues que te ayudan a ensayar los protocolos y que no es lo mismo, ya está temblando, ¿qué hago? A saber exactamente qué hacer. No corro, no grito, no empujo. Y que además recordemos que tampoco es muy reciente el hecho de los simulacros. O sea, que ya las jóvenes, ¿no? Pues ya lo tenemos como muy interiorizado y las nuevas generaciones también, pero las generaciones anteriores pues no tenían esta experiencia y precisamente vemos cómo se va modificando la percepción del riesgo, cómo se van incorporando protocolos a nuestras vidas y ya se vuelven lo más natural posible. Secretaria, han pasado 5 años ya de la administración, van por el último. ¿Cuál va a ser el legado más importante que deja esta administración en el rubro de protección civil y qué falta en estos meses todavía por hacer? Pues todavía tenemos mucho trabajo por hacer y eso independientemente de lo que nos ocurra, que seguramente va a pasar, ¿no? Hemos dejado una secretaría muy saneada, ¿no? O sea, creo que algo muy importante y que está mal que yo lo diga, pero que hemos recuperado la presencia de la Secretaría de Protección Civil en la opinión pública en general. Y más allá de una cuestión de la fortaleza institucional, que sí es importante, o de una cuestión de un perfil, lo que nos permite es que la gente tenga confianza en la dependencia, ¿no? O sea, no es lo mismo una dependencia que parece que no existía, a que la gente sepa, escuche que existe protección civil, que está dando recomendaciones para niñas, para niños, en todos los espacios, que tienen eventos, y que en el momento de una situación así puede generar mayor confianza, ¿no? Pero entonces eso es muy importante porque hemos recuperado pues ese espacio y en ese sentido también una voz que permite que en tanto que nos toca la coordinación pues de la política pública en torno a la gestión integral de riesgo, pues es importante tener incidencia en la toma de decisiones a nivel estatal, no nada más de la Secretaría, sino en las otras dependencias, y que creo que eso también se ha logrado, ¿no? O sea, por el apoyo del gobernador también, muy importante. Otra de las cuestiones que hemos recuperado es la capacidad de respuesta del sistema, ¿no? O sea, y eso ha tenido que ver con una serie de inversiones que se han hecho, el tema del equipamiento, o sea, una serie de buenos manejos económicos que nos ha puesto pues incluso a la vanguardia en comparación de otros estados. Tenemos, y secretario, ¿por qué no decirlo? También con una profesionalización de quienes atienden, quienes vigilan, quienes operan todo el tema de las emergencias en cuanto a protección meteorológica
meteorológica, porque también su personal está capacitándose constantemente para saber cómo actuar de manera más oportuna, sensible. Eso también me parece muy importante. Sí, esa es otra cuestión que también hemos podido y que yo espero que se quede, pues esta cuestión de la sensibilización. O sea, yo recuerdo que cuando llegamos a la Secretaría nos decían, es que atendemos a todos, ¿no? Hablando de mujeres. Y decíamos, bueno, es que todos, por lo general ese todos esconde una serie de necesidades particulares de grupos particulares que no los ves cuando atiendes parejo, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo atender a un varón que atender a un adulto mayor con problemas de movilidad, que atender a un niño, que atender a una mujer que es monolingüe, que atender a una mujer embarazada, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener una visión que permita ver que a una mujer embarazada le tengo que dar ciertas atenciones que no le voy a dar a un varón, ¿no? O que las mujeres más difícilmente pueden salir de sus viviendas, o que muchas veces situaciones de violencia al interior de las familias hacen que, aunque la señora quiera evacuar con sus hijos, el señor diga que no y se tengan que quedar en su casa a correr en riesgo su vida, como nos ha ocurrido, pues que precisamente eso nos ha permitido pues abrir los ojos a otro tipo de cuestiones, y que tiene que ver con la profesionalización del personal, pero no nada más del personal de la Secretaría, que sí lo estamos haciendo de manera continua, precisamente viendo de qué manera podemos tener certificaciones profesionales que avalen pues el conocimiento que ya se tiene y que se actualice, pero que pueda tener un aval, sino que también hemos logrado permear, por ejemplo, en los cuerpos de bomberos. O sea, porque uno de los temas que teníamos y que justamente es un progreso de la Secretaría es que había una obligación en ley de un registro de grupos voluntarios, en donde había un cuerpo de bomberos registrado cuando entramos en 2018 y ahora tenemos más de 40. Y uno de los requisitos que se pone, y justamente el que muchas veces era más difícil de cumplir, era el tema de la certificación profesional de las personas que atienden. Ganas, pero no y mucha experiencia y demás, pero no había una certificación profesional. Y en ese sentido era un círculo, les decía que era un círculo vicioso, porque por una parte pues nosotros no podíamos capacitarlos y certificarlos porque no estaban registrados en el registro estatal, pero por otra parte pues nos seguíamos coordinando con ellos para atender las emergencias, ¿no? Entonces pues te pido ayuda, pero no te doy tu constancia porque no te puedo dar la constancia porque no está certificado, ¿no? Entonces era ahí un círculo bastante vicioso. Y en ese sentido pues agradecer la confianza de los cuerpos de bomberos en la entidad, porque pues precisamente pues después de mucho tiempo de trabajar han entendido pues que la lógica no es una cuestión de fiscalización al trabajo que hacen, que al contrario lo conocemos y lo respetamos pues bastante, sino que es una manera que nos ha ayudado pues a poder apoyarles en otros aspectos que tienen que ver con fortalecimiento de vehículos, capacitaciones y demás, pues precisamente para que logremos tener pues esta certificación y que nos permita también a los cuerpos de bomberos pues entrar en una dinámica de establecer convenios económicos con los sujetos obligados, de lo que hablábamos de las emergencias, pues para que no sea así como yo espero que el bombero venga cuando se me queme mi negocio, sino que desde antes tengamos un acuerdo en donde te dicen, bueno, pues voy a ir a atenderte si se te quema tu negocio, pero además voy a ir a revisar tus extintores, te voy a ir a capacitar y voy a revisar tu sistema contra incendio y vamos a llegar a un acuerdo económico. De hecho, los bomberos de Jalapa estaban buscando ellos certificar a los otros grupos de bomberos en el estado. No sé si ya se logró eso o si ustedes lo estaban apoyando. Sí, tenemos varios cuerpos de bomberos que ya son certificadores, el cuerpo de Jalapa, también el cuerpo de Córdoba, que precisamente nos han ayudado a que tengamos pues cada vez más cuerpos de bomberos certificados y por lo tanto registrados, y de esa manera también un reconocimiento de la Secretaría en cuestión de apoyos directos, ¿no? Entrega de vehículos y demás, pero también que puedan firmar convenios con las empresas, ¿no? O sea, convenios para atención de la emergencia. Y eso nos ha ayudado también a diversificar los ingresos de los cuerpos de bomberos, porque estaban muy superditados a la dinámica del ayuntamiento, en donde, bueno, pues dependía de la voluntad política de quien estuviera encabezando el ayuntamiento, pues para ver que si les daban y cuánto les daban y cómo se arreglaban y demás. Y entonces ahora, si bien hay una parte para mantener esos apoyos de los municipios, pues también diversificamos los ingresos. Y entonces, bueno, pues puede ser que un alcalde o alcaldesa no quiera dar acuerdos económicos, aunque la ley los obliga, o que de pronto pueda hacer que el apoyo sea menor, ¿no? O sea, que determinen que sea un porcentaje menor, pero tienen ingresos por medio de los otros convenios económicos, que además es lo justo.
justo, y que además, si bien sí hemos tenido ahí algunos temas, pues es una cuestión de sensibilidad de los empresarios, ¿no? De las empresas, de poder, además apoyan pues a una de las instituciones que socialmente tienen mayor reconocimiento, que son los cuerpos de bomberos. ¿Cuántos cuerpos hay en el estado? Tenemos 40 registrados. ¿Y certificados? Certificados todos, o sea, para que estén registrados tienen que tener elementos certificados, tienen que tener capacidad de respuesta, tienen que estar establecidos como asociaciones civiles, o sea, eso está de cajón. También tenemos cuerpos, y que es importante señalarlo, cuerpos de otro tipo de atención a emergencias, especialmente prehospitalarias, y que hemos establecido un mecanismo con la Secretaría de Salud para que ellos nos indiquen, revisen las certificaciones y digan, no, sí puede operar o no. Y esta dinámica con la Secretaría, de hecho, nos la iban a copiar de México, porque también tienen un registro nacional de cuerpos de emergencia y que no sabían muy bien qué hacer con los grupos de paramédicos, ¿no? Secretaria, estamos ya en temporada electoral y yo quisiera también dejárselo muy en claro a las personas que nos hacen favor de vernos. Ninguna dependencia deja de trabajar, evidentemente, pero menos protección civil. Y me refiero en el momento, si en esta temporada hubiera una contingencia, ustedes tienen que entregar apoyos. Pero la línea también es muy delgadita. Entonces, ¿hasta dónde se puede y hasta dónde podrían o tendrían que detenerse para que no se confunda con propaganda o apoyos electorales? O sea, nosotros no podemos condicionar nuestra atención nunca a una cuestión electoral, y por eso precisamente ponemos estos candados de verificación de las personas afectadas. También por eso el hacer la entrega directa nos saca de la dinámica de pues de incluso actores locales que tuvieran algún interés más allá de un interés político, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado mucho, porque nos ha ayudado precisamente pues a blindar, por así decirlo, la entrega de insumos de asistencia humanitaria. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando, o sea, porque no es posible que, imagínense que tengo una localidad inundada o incomunicada y no les llevemos insumos porque hay una elección, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, la Secretaría pues tiene, digamos que, o sea, seguimos trabajando de manera normal, podemos difundir la información también, porque bueno, en el entendido en que la información que genera la Secretaría también es información institucional y que está enfocada pues para salvaguardar a la población. Pero bueno, precisamente estos vínculos con las diferentes fuerzas, cuando nos apoyan a entregar el Ejército, Marina, Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad Pública o el mismo DIF, pues permite precisamente transparentar el proceso, ¿no? Y el hecho de hacer las entregas directas sin distinción pues también nos ayuda. Y es importante señalar que pues en caso de que eso no ocurra así, son delitos electorales y nosotros recibimos cualquier notificación, y si hay algo que perseguir, hacemos las denuncias correspondientes. En ese sentido, también es importante señalar que pues tampoco nos vendamos los ojos y sabemos que pudiera haber malas prácticas o incluso delitos ahí que se pudieran cometer, y en ese sentido, pues si una camioneta está mapachando, está haciendo cualquier cuestión electoral, pues que la notifiquen y vamos a tomar las medidas correspondientes y las denuncias correspondientes. Secretaria, nos queda un minuto y estaría pues muy interesante que le pudiera decir a la audiencia de 8 columnas, pues cuál ha sido hasta ahora, en estos 5 años de gestión, su pues mayor satisfacción a nivel profesional, naturalmente, pero también a nivel personal. Guadalupe Osorno Maldonado. Ay, es muy difícil escoger una cosa. O sea, digo, se oye así como... Creo que una de las cosas que más nos llena de orgullo es pues poder recuperar la confianza de las instituciones. La verdad es que, o sea, pues tampoco es tampoco se oculta, ¿no? Nosotros tenemos pues una ideología como muy fija, somos parte de un proyecto de transformación que precisamente pues nos involucramos en la vida pública a partir de identificar claramente pues que las cosas no estaban funcionando. Y las cosas no estaban funcionando porque se privilegiaban los intereses de unos cuantos en contra de los intereses de todas las personas. Entonces, el poder demostrar que una dependencia puede operar de manera clara, transparente, eficiente, igualitaria y transformadora, creo que es lo que más me satisface, así como para poderlo resumir, el saber que la transformación sí es posible si le echamos muchas ganas entre todas y todas. Oiga, ¿y la vamos a poder ver en otro cargo próximamente? No lo sé. ¿En el Congreso? No lo sé. No le hace ojitos el Congreso. Nos lo deja para otro programa. Regrese al Congreso. Pues yo tengo mucho trabajo todavía aquí. O sea, decimos que tenemos precisamente pues el orgullo de tener la confianza del gobernador en una responsabilidad de esta naturaleza y que difícilmente... De momento lo yo tengo demasiada responsabilidad como para pensar en... Gracias, Sara Land.
Alejandra. Gracias, Rosa Melone. Gracias a usted, doctora Guadalupe Sorno Maldonado, titular de la Secretaría de Protección Civil, para 8 columnas. Soy Alejandra Mota Romero. Tenga excelente noche.